cosas que de repente aprendimos y no comprendíamos. Poco a poco vamos a ir entendiendo entonces como este punto ahora. Ahora, este verso usted lo va a entender mejor. Buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y anteriormente decía, no, pues yo creo que buscar el reino de Dios como es portarme bien y bueno, tratar de ser bueno. Pero tiene una idea vaga. Pero ya cuando entiendes buscar el reino de Dios y su justicia, ok, la voluntad de Dios. La justicia y la voluntad de Dios, eso ya lo entendí. ¿Qué es lo que Dios quiere? Entonces yo me centro en lo que Dios quiere. Ser misericordiosos. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Tened misericordia. Tienes dos capas, comparte una. Si tú tienes para comer y el otro no tiene, comparte con el que no tiene. Entonces, al practicar esas cosas, estoy practicando la justicia de Dios, la voluntad de Dios, porque nos llamó a tener misericordia, a ser como Él. Su reino, ¿qué es buscar su reino? Su reino es el ordenamiento que Dios puso, su gobierno, su poder, su mandamiento, sus preceptos. Entonces el gobierno de Dios. Entonces vamos a cumplirlos con su justicia y dice que los demás ni lo ocupas pedir. Por eso hablábamos hace un momento. Nos preocupamos tanto por los pecados de la carne que le damos menos auge al espíritu. Entonces, si nos ocupamos más del espíritu, a buscar el espíritu, vamos a tener luz y por tanto las cuestiones de la carne van a perder fuerza y se van a ir yendo. ¿Por qué? Porque hablamos que era como prender la luz en la oscuridad. Usted prende la luz y mientras haya luz, la oscuridad no puede entrar. Cuando la apaga, entonces la oscuridad puede entrar. Entonces, si nosotros traemos luz, los problemas de la carne van a menguar. Y a veces estamos tan preocupados, ay, es que soy corajudo, ay, es que me gusta el chupe, ay, es que aquí, ay, es que acá, y ay, cómo me lo quito, y cómo, y estás peleando por quitarte, por quitártelo. Métete más con el espíritu, llénate del espíritu y solito, mira, se va a quitar, se va desapareciendo. Por eso, buscar el reino de Dios y su justicia, ahora lo entendemos más claro. Entonces, esas cosas son las que vamos aprendiendo con estas doctrinas elementales. Y luego dice, para los que le obedecen, está hablando de obediencia a Él. Por eso es la cuestión, ok, ¿qué es lo que dice Jesús? No lo que dice el pastor. El pastor tiene que hablar de lo que ahí está. Y de lo que ahí está, por eso es importante, apunto, leo. Y cuando usted lee, Dios le va a dar más. ¿Por qué? Porque la palabra es progresiva. Nunca se termina. Miren, hay más de 2000 años desde que Jesús murió en la cruz. La misma palabra, los mismos versos. Y sigue habiendo revelación. Y sigue habiendo profundidad. ¿Por qué? Porque la palabra es extensa, no se termina. La palabra es de Dios. Para todos los tiempos. Para todas las circunstancias. Y para hacer avanzar el propósito de Dios. Por eso ahora estamos viendo lo que el Señor está dando. Y vamos a trabajar con esos estigmas. Con esos tabús que de repente habíamos oído. ¿Sí? Por ejemplo, uno de ellos es de que no se va a hablar más que lo que yo diga. No. Porque entonces bajamos a Dios y no. Nada más Dios va a hablar por mí. ¿Y usted? Nada más. Si Dios ha hablado hasta por una burra, acuérdese del profeta. Él quería avanzar y quería seguir adelante y el burro, la mula se detuvo y ya no quiso avanzar hasta que le pegó, lo golpeó, se bajó y le pegaba a la mula y todo. Y la mula le dijo, ¿por qué quieres? ¿No estás viendo el ángel que está allá adelante? Y cuando voltea y ve al ángel con la espada, si yo sigo ahí, te van a volar la cabeza. Y entonces entendió por qué la burra estaba, que no quería avanzar. Entonces, si Dios habla hasta por un animal, que no nos va a avisar a nosotros. Por eso es la humildad. Por eso es el saber discernir los espíritus. O sea, la persona tiene problemas en el alma, tiene problemas en el corazón,
amarguras, resentimientos, a falta de aprecio y todo eso, pues de repente la persona quiere dar esa palabra y profetizar para llamar la atención, para decir acá estoy, pongan atención. Pero cuando estás ejercitado en la palabra de justicia, entonces disiernes el espíritu, el hablar, el decir las cosas. Al momento que estás hablando, estás captando el problema del alma de la persona. Por eso, el hablar, muchas veces el conocimiento, esto lo da Dios. Esta preparación la da Dios, no la da el hombre. Eso lo da conforme vas buscando de Él, vas orando, vas buscando su justicia y Él te va capacitando. Al momento de hablar, te das cuenta del dolor o de la intención que trae la persona. Por eso uno ya como ministro, uno que escuchar la palabra y de ahí uno está orando y pidiéndole al Señor qué palabra hablar, qué palabra dar, ¿para qué? Para que esa alma sea sanada, para que esa alma reciba su libertad. No es, porque vamos a expulsar este demonio así, vamos a cortar esto así, vamos a hacer esto así. No, es Dios el que te da el tema, te da la palabra en ese momento que va a ocupar la persona, porque eso es lo que lo va a sanar. Por eso, estas doctrinas elementales, 5 doctrinas elementales. Vamos a empezar entonces la semana que entra para poderlos trabajar. Y la administración la vamos a seguir trabajando. Conforme se limpia el vaso, conforme se tira todo lo que estaba ahí guardado, entonces va a poder lavar y poner agua limpia y fluir del Espíritu Santo y va a ver con más claridad. Va a descargar su alma y poco a poco su alma va a ir siendo transformada. ¿Cómo se va a lavar? Dice la Escritura que por el agua pura de la palabra que está escuchando, la palabra que lo está haciendo reaccionar, la palabra que le está dando la paz que necesita en su corazón. Mientras haya resentimiento, mientras haya falta de perdón, nos va a costar trabajo avanzar. Aprendes a perdonar, aprendes a comprender, entonces más rápido vas a avanzar. ¿Por qué? Porque más rápido vas a sanar tu alma y vas a tener compasión, vas a tener paciencia con los que les hace falta esa limpieza en su cuerpo. Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta ahorita. Algo, no se queden con ninguna duda. Ahí ustedes viendo. Y si de repente le llega alguna pregunta, una inquietud, apúntala y la siguiente clase la aclaramos. Pero eso es muy importante. Ok. Bien. Entonces vamos a pasar ahorita a ver el propósito eterno de Dios. ¿Cuál es el propósito eterno de Dios? Si se va a Juan capítulo 1, verso 1. Juan 1:1. Sí. Juan 1:1, hermano. En el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Sí, Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no comprendieron. No la comprendieron. No la comprendieron. Ok, hasta ahí. Ahí donde dice no la comprendieron, tiene un numerito. ¿Qué número es? Ninguno. En la bastardía va a buscar qué es lo que dice el 1. Esta es la bastardía. Ese de aquí. Entonces va al verso donde dice no la comprendieron, del unito, y aquí ve el verso y le va a decir el unito lo que significa. Ese no comprendieron. ¿Sí lo encontró? ¿En qué verso está no la comprendieron? En el 5. Vaya a la bastardía, al verso 5, y ahí le va a decir el unito que lo cree.
el mundo. Dominado. No la dominaron, ¿verdad? Ok, entonces, las tinieblas no la comprendieron, las tinieblas no la dominaron. Hubo una guerra y la luz venció. Entonces, las tinieblas no la dominaron. Por eso es importante, o sea, a mí me gusta este tipo de Biblia, las Américas, porque trae estudio y te amplía el conocimiento. Si lo leemos una Biblia regular, no va a decir no la dominaron, pero no va a entender. Algunas traducciones sí lo dicen, no la comprendieron, perdón. Algunas traducciones sí lo dicen, no dominaron, ¿sí? Pero no todas. Entonces es importante tener una Biblia de estudio para que al ir a la referencia se amplíe más el conocimiento y usted sepa lo que está diciendo. Todo lo que está diciendo ahí es que hubo una pelea, no la dominaron. Y las tinieblas no la dominaron. Las tinieblas no la comprendieron. Comprender, comprensión. Cuando usted no comprende cómo manejar un carro, no lo puede dominar. Cuando usted comprende cómo manejar el carro, usted domina el carro. Por eso vemos las traducciones. No la dominaron. O sea, hubo una guerra. Pero está hablando, en el principio existía el verbo. Y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Por eso, en ese principio está hablando cuando no había creación, no había nada, no había universos, no había ángeles, no había querubines, no había tierra, no había seres humanos, no había nada. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios. Entonces, para entender un poquito esto, lo voy a llevar volando, ¿sí? Para que usted vaya entendiendo lo que estamos hablando. En ese entonces estaba Dios con él mismo. Entonces, para entender qué es Dios, lo vamos a entender y nos va a dar más luz para que nos comprendamos nosotros mismos, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, al comprender estas cosas, nosotros vamos a entender también un poco nuestra naturaleza. ¿Qué es Dios? Para entender esa parte, estaba con él mismo, no había creado nada, no había hecho nada, estaba con Dios y era Dios. Ese era Dios no es que dejó de ser Dios, sino que estaba en una condición increada, no había creado nada, no había hecho nada. Entonces, para ir entendiendo un poquito lo que es Dios, dice el libro de Génesis que Dios con sabiduría creó los cielos y la tierra. Dice otro pasaje que Dios solo oye el consejo de su voluntad. Entonces ya vemos sabiduría, consejo, voluntad, porque cada uno son seres, no son sentimientos, cada uno son seres. Ahorita se lo voy a mostrar. Y dice que Dios es amor. Entonces ya tenemos sabiduría, consejo, voluntad, amor. Y hay más. ¿Sí? Entonces, vamos viendo. Dice, existía el verbo. ¿Qué es verbo? Palabra. Palabra. Logos. Entonces tenemos sabiduría, consejo, voluntad, amor, palabras. Por eso ahora va a entender la importancia de las palabras. Entonces, hablando, todos esos seres consigo mismo, que son Dios, el amor dijo que el amor se perfecciona dándose a otro. Y Dios estaba solo. Dios estaba con él mismo, con la sabiduría, con el consejo, con la voluntad, con el amor, con la palabra, pero estaba él solo. No había a quien darle lo que él es. Por eso el amor dijo, necesito una compañera, a quien darle toda la riqueza que yo tengo. Por eso, qué tremendas las canciones que saca la gente.
Hay una canción que dice, necesito una compañera que me diga que me da, que me haga feliz. Qué tremenda esas canciones, porque esas palabras, necesito una compañera, se dijo antes de crear todo. Antes de crear todo. Entonces, Dios, por medio del amor que lo incitó a crear, dijo, voy a crear esa compañera. Entonces pasó lo que mucha gente lo conoce como el Big Bang, ¿sí? La emanación de esa, la creación del universo, que se empezó a dar de una explosión y empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Esa liberación del Big Bang, haga de cuenta, ¿qué es esto? Sí. Un círculo, y va creciendo, va creciendo. Entonces, quedó ahí y ahora Dios dice, pues ahora tengo un problema mayor. Porque en primera, si yo me meto aquí, esta cosa no me va a aguantar, va a reventar. Porque Dios es infinito, mucho más grande. Entonces, ¿cómo le hago para entrar ahí? Entonces el verbo dice, yo voy y te hago la compañera que quieres y te la traigo de regreso. Entonces, Dios le dijo, pero es que si usted entra ahí, le va a pasar lo que yo quiero evitar. Usted se va a hacer un Dios creado, va a dejar su condición en creada, va a tener que morir. Morir. Filipenses, capítulo 2, verso 5. Si me lo lee, hermano. Filipenses 2. 2:5. En adelante. Haya pues entre vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró él ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta ahí. Dice lo que está diciendo. Filipenses 2, 5, 8. Lo que está diciendo. Hizo la burbuja para empezar a crear. Entonces Dios dice, ahora ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para meterme? Si esta cosa si me meto va a tornar. Entonces en el libro de Isaías dice, así es la palabra que sale de mi boca, que no regresará a mí vacía hasta haber cumplido el propósito por el cual la mandé. El verbo, la palabra. Entonces el verbo dijo, yo voy, te hago la obra que tú quieres, la mujer que tú quieres y te la traigo de regreso. Un viaje de 7 días. Porque dice Génesis que al séptimo día Dios descansó de su obra. Vamos a trabajarlo así. Un viaje de una semana, 7 días. Pero entonces Dios le dijo, pero ustedes aquí vas a morir. Y dice, no importa. Voy, te hago la mujer que quieres y te la traigo de regreso. Isaías, así es la palabra de mi boca, así es la palabra que sale de mi boca, que no regresará vacía hasta cumplir el propósito por el cual envié. Por eso la palabra es muy importante. Un hombre que no tiene palabra no es hombre. Un hombre que su palabra no la respeta no es hombre. Es macho, es masculino, pero no es hombre. Por eso es tan importante la palabra. Y es tan importante el saber darla, porque va a cumplir esa palabra un propósito. Un propósito.
Luego explicamos más ampliamente eso. Entonces, el verbo dijo, yo voy y te lo traigo. Y ahí hubo una acción de sacrificio. Al entrar el verbo aquí a crear, dejó su condición increada y se vino a ser el Dios de la creación. Por eso tuvo muerte cuando entró aquí y muerte de cruz cuando entró acá con nosotros. Dos muertes. Una, cuando entró aquí, dejó su condición increada. Nunca antes había experimentado Dios esa sensación de hacerse el Dios de la creación aquí. Por eso aquí, dentro de todo, aunque sea espiritual, ¿sí? Todo lo que tiene principio, tiene fin. El alfa y el omega. Principio y fin. Aquí tiene un fin en la creación. Hasta que se cumpla el propósito, va a regresar a la condición donde estaba y le va a llegar esa mujer que Dios quiere para darle lo que Él es. Por eso ahora va tomando más sentido las cosas, porque Jesús dice que es la cabeza de la iglesia. Y al juntarse la iglesia con Jesús, se va a unir a su cuerpo. Y después que se va y regresa, entonces va a venir a juzgar. Y de ahí va a salir la otra mujer. ¿Por qué? Porque vemos la figura que se casa primero el hijo y después el padre. Lo vemos con Abraham. Ve y consíguele mujer a mi hijo, de su propia familia, su propia descendencia. Se casa el hijo y después se casa el papá. ¿Sí? Entonces aquí se casa Jesús con la iglesia, y de la iglesia que viene va a salir la mujer del Padre, la otra boda, la que le va a llevar al Padre. Ahorita se está formando la iglesia, la que se va a unir a Cristo Jesús. Por eso debe de ser preparada, sin mancha, sin arruga, preparada para unirse con su cabeza, con su marido, con su sacerdote. Entonces, por eso es el propósito de la vida. Todo esto fue creado con el propósito de formar una mujer para Dios. No fuimos creados de chiripa, no fuimos creados nada más por creados. Todos tenemos un propósito, todos. Y cada uno tiene un propósito diferente que cumplir. Lo importante aquí es uno descubrir su propósito. ¿Qué es lo que vas a hacer? Yo ya descubrí el mío. Por eso trabajo para Dios y contento. A mí no me empieza a venir de Guadalajara. No empieza a ir. Después de aquí mañana yo me voy a Pénjamo. Pénjamo son 3 horas, para acá son 2. Y no me pesa. Contento voy. ¿Por qué? Porque voy enseñando todo lo que el Señor me ha dado a través de las enseñanzas, a través de lo que recibí de mis maestros, y ahora lo puedo compartir, porque aquí está todo. Ahí está todo. Eso es lo que está hablando, eso es lo que está diciendo. Por eso la vida tiene un propósito. Tiene un propósito. Entonces, cuando el verbo entró aquí a crear, hay un tiempo. Vamos a marcarlo aquí. Aquí, en este tiempo, es donde el verbo, como Dios, hizo siervos. Hablando claro, hizo dioses. Porque Dios no va a trabajar con ningún tonto, con ningún ignorante, con ninguno que no puede. Dios va a trabajar con dioses. Por eso el apóstol Pablo viene saliendo y dice: en verdad os digo que hay muchos dioses y muchos señores, pero uno es nuestro Dios. Uno.
Y nuestro Dios es tan fenomenal, tan puro, tan santo, tan perfecto, que no hay ninguno como Él. Salmo 82. Salmo 82. Vamos a hablar de esos dioses, para que usted vea. Pues a mí esto que le estoy enseñando yo a usted hoy, me bendijo tanto porque yo sabía que había algo en el Evangelio y algún propósito de Dios, cómo desarrollar todas estas cosas. Yo sabía que no era nada más ir a la iglesia. Yo sabía que no era nada más estar en la iglesia y escuchar y rezar y esto y lo otro. Yo sabía que había algo más y yo no lo entendía. Cuando comprendí esa parte, me bendijo tanto que, wow, ahora entiendo, ahora necesito encontrar mi propósito. ¿Qué es lo que yo debo de hacer? Porque todo tiene un propósito. Todo, hasta los animales, todo. Entonces, Salmo 82, verso 1. Dios ocupa su lugar en su congregación. Él juzga en medio de los jueces. Ahí los jueces tienen un unito. ¿Ya vio cómo vamos a la bastardía? 3, 3, 6. Claro, sin miedo. Sin miedo. Vindicat, 3. En el verso 1. Este es, ¿qué es? ¿81? 82. Este es 82, ¿no? Este es 82, pues acá está el 81. ¿Tiene calor? Pero aquí dice jueces No, estoy a 13. gusto. Perdón, Pues, tenía calor. 3, No. 82, verso 1, aquí está. Dios, ¿sí? ¿Qué más dice? Dios se levanta, la congregación de Dios, que tiene dioses. Ok, en la congregación de dioses. Entonces, Dios se levanta. cuando él entró aquí a crear, tuvo una muerte. Esa fue la primera. Cuando se manifiesta el verbo que se hizo carne en nosotros, porque en el mundo espiritual quedó dividido. El mundo espiritual y después el mundo material. El mundo material no salió, el mundo espiritual no salió del material. El material salió de lo espiritual. Por eso dice que lo que se ve, de lo que se ve, provino de lo que no se ve. No de lo que no se ve, de lo que se ve. Ese trabalenguas. Pues todo esto no salió solo, salió de un mundo espiritual, que ahí se trajo para acá. Ahora va a entender cuando el apóstol Pablo le decía a Timoteo, echa mano a la vida eterna, que echa mano a lo espiritual, a lo que no se ve, a donde están las bendiciones, a donde está todo lo que Dios nos dio. Por eso es que de aquí de la tierra tenemos que aprender a entrar al mundo espiritual, a traer lo nuestro. Pues entramos al mundo espiritual, a cortar esas maldiciones que traía, a traer lo que le habían robado y a tener la paz que necesitaba porque estaba en ese mundo espiritual. Saber entrar al mundo espiritual y traer las cosas. Entonces, cuando entró aquí a crear, hizo esos dioses. Hizo sus dioses. Hizo los arquitectos de la creación. Hizo la sabiduría. Hizo los arquitectos. Hizo los querubines. Hizo los sacerdotes. Hizo los maestros. Hizo los evangelistas. Todos. Y ellos son dioses. Dios te bendiga, hermano. Son dioses. Por eso ahora entendemos. Cuando se reveló la tercera parte de esos dioses. Vayas a Proverbios, capítulo 8, verso 22. Vamos a hablar entonces de uno de esos seres, de uno de esos dioses.
Proverbios capítulo 8, verso 22 en adelante. El Señor me poseyó al principio de su camino, antes de sus obras de tiempos pasados. Desde la eternidad fue establecida, desde el principio, desde los orígenes de la tierra. Cuando no había abismo fui engendrada, cuando no había manantiales abundantes en agua, antes que los montes fueran asentados, antes que las colinas fui engendrada. Cuando él no había hecho aún la tierra y los campos, ni el polvo primero del mundo, cuando estableció los cielos, ahí estaba yo. Cierto. Cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo, cuando arriba afirmó los cielos, cuando las fuentes del abismo se afianzaron, cuando el mar puso sus límites para que las aguas no transgredieran su mandato,